venido reflexionando por varias semanas acerca del rol de la iglesia y de nuestra iglesia en medio de una ciudad como Santiago. Así es que vamos a leer unos versículos del pasaje que se leyó en la reflexión devocional y vamos a orar al Señor a continuación. Ahora, leamos por favor Hechos capítulo 17, versículos 16 en adelante. Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante. Si no lo tiene, aparece en la pantalla también proyectado. Hechos 17, 16 en adelante. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con todos los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más por reunirnos, por tener este tiempo especial de comunión contigo, con la comunidad de iglesia, Señor. Te pedimos que en este momento de reflexión, de ir a este pasaje bíblico, Señor, nuestra mente esté receptiva, nuestro corazón esté dispuesto, nos acerquemos con humildad, con sencillez de corazón, para escuchar, Señor, lo que en esta tarde, por medio de esta reflexión, nos compartirás. Cada uno con distintas necesidades, cada uno con distintos pensamientos e ideas acerca de lo que es la misión tuya en medio de la ciudad, pero queremos dejar que tu Espíritu Santo, por medio del pasaje, Señor, transforme nuestra forma de pensar y tu mismo Espíritu cambie nuestra forma de vivir, Señor, para unirnos de una manera más adecuada constantemente a tu misión en medio de la ciudad. Queremos ser testigos, queremos ser luz, queremos vivir como esos enviados en medio de la ciudad que den testimonio acerca tuyo, Señor, el único Dios verdadero, y de Jesucristo a quien has enviado por nosotros. Dirígenos, Señor, nuevamente pedimos tu bendición para compartir esta reflexión y para recibirla también en el corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo 16, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo y sus colaboradores estaban visitando varias ciudades del mundo conocido con la intención de anunciar el mensaje del Evangelio, principalmente en las sinagogas judías y en otros espacios que se abrieran para poder anunciar la buena noticia de Jesucristo. Esa buena noticia que cambia vidas, esa buena noticia que transforma corazones, que reconcilia con Dios, que vuelve a traer paz por medio del perdón alcanzado por Jesucristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Pablo está en ese camino, empapado de ese deseo de compartir el mensaje con el mundo conocido. Ha entendido que lo que está haciendo es unirse a la misión de Dios, se une a lo que Dios ya está haciendo en este mundo, y lo ha venido haciendo con un grupo de colaboradores, de discípulos que están también en el mismo sentir y en la misma misión. Pero por unos días o por un tiempo, Pablo los espera en Atenas, en la ciudad de Atenas.
Atenas había dejado de ser un centro político y económico de importancia en el momento de que Roma es el imperio dominante en el mundo conocido. Pero Atenas seguía siendo, hasta ese entonces, una sede o la sede de las más importantes escuelas filosóficas de la época. Era un centro donde el conocimiento se compartía, había un deseo constante por conocer, por acercarse a la verdad, por filosofar de alguna manera y por compartir el conocimiento. Este intercambio de conocimiento era tremendamente importante en la ciudad, al punto de que jóvenes de Roma, jóvenes romanos, iban a la ciudad con el propósito de prepararse, de instruirse y de alcanzar este conocimiento que en Atenas se desarrollaba y también se compartía a través del ejercicio de la reflexión, del pensamiento y de filosofar. Pero, según lo que nos cuenta la historia y lo que nos cuenta también el relato en el libro de Hechos, la ciudad estaba llena de ídolos. Pablo dice que mientras esperaban en Atenas, y seguramente yo me lo imagino a él caminando por la ciudad, conociéndola, atravesándola de punta a punta, viendo cuáles eran las mejores oportunidades para compartir el Evangelio, ve que en la ciudad, por todo lugar, por colinas, por calles, hay muchos indicios, dice el pasaje, de idolatría. Estaba entregada a la idolatría. Templos, celebraciones, fiestas, altares, todo tipo de prácticas religiosas se daban lugar en Atenas. Además de ser un centro donde las grandes escuelas filosóficas tenían su tarea y se dedicaban a la labor, o ligado a esto estaba también esta práctica religiosa. Eran tremendamente religiosos en este sentido que Pablo descubre y Pablo conoce también de la ciudad. Era una ciudad, dice el pasaje, entregada a la idolatría. Y fíjese lo que produce esto en el corazón de Pablo. Dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Este sentimiento de, dice el pasaje, un espíritu que se enardecía, tiene que ver con indignación. Uno pudiera pensar inmediatamente, sin escarbar un poco en el texto y en su lenguaje original, podría pensar, y sin tomar en cuenta la actitud posterior de Pablo, podría pensar que esto de que se enardecía era que entraba en cólera. Así tipo Jonás, ¿se acuerdan algunas prédicas atrás? Así tipo Jacobo y Juan en la prédica de la semana pasada que nos compartía el pastor Javier, y que se enardecía y casi como que este deseo de que caiga otra vez fuego del cielo y los consuma, como reflexionábamos la semana pasada, pero está lejos de eso. Este sentimiento de indignación, este espíritu que se enardecía, tiene que ver con esta idea de sentirse profundamente indignado por un camino equivocado, por la injusticia, pero fíjese bien también por el sufrimiento de aquellos que han decidido tomar esa senda injusta y esa senda extraviada. Es decir, lo que Pablo siente es una mezcla de pensamientos, una mezcla de ideas, que tiene que ver con esto de que esta ciudad camina lejos de Dios, pero en lugar de que eso provoque en su corazón ira, en lugar de que eso provoque en su corazón rechazo, y la idea que tuvo Juan y Jacobo de que descienda fuego del cielo y los consuma, o la misma idea que tuvo Jonás, él tiene este sentimiento mezclado también de preocupación por el extravío de la gente, que en este extravío, en esta pérdida en la búsqueda de lo divino, se encuentra también sufriendo y se encuentra a la deriva. Esta expresión de este corazón o este espíritu que se enardece está mezclada, como uno ve también en el pasaje y en la reacción de Pablo, de compasión. Cuando ve altares a la infinidad de dioses que ellos tenían, cuando ve templos, rituales, fiestas y celebraciones paganas, cuando dialoga con ellos en el ágora, en la plaza pública, en el mercado,
Bien podría él haber tenido este sentimiento de indignación y haberse llenado de ira, de cólera, y haber reaccionado violentamente. Uno pudiera pensar, pero todo lo contrario. Lo que vemos en Pablo es una actitud tremendamente humilde, llena, fíjese bien, de sabiduría y de prudencia en medio del contexto en el que está. Él no va a violentar a sus interlocutores, porque él lo que quiere no es entrar en una disputa acerca de quién tiene la razón. Él no quiere entrar en una disputa donde se genere violencia, ni verbal ni de ideas. Él no va en ningún caso a denigrar a sus interlocutores, a aquellos con quienes él dialoga. Porque lo que Pablo más anhela, lo que Pablo más desea, es que el mensaje del Evangelio, la buena noticia, llegue a aquellos que aún no la han escuchado. Y esto ya es para nosotros una tremenda enseñanza y una tremenda responsabilidad, asumir el ser testigos, tal cual como Pablo, en una ciudad como la de Santiago, multicultural, de un pensamiento pluralista. Podemos pensar que la religiosidad se sigue viviendo, aunque cobra otro nombre, cobra esta idea de vivir la espiritualidad y se busca por otros caminos, muchas veces fuera de la religión. Pero la verdad es que nuestra ciudad de Santiago, siendo multicultural y pluralista en su forma de pensar, sigue evidenciando y dando muchas evidencias de que lo que el ser humano está haciendo, los hombres y mujeres están haciendo y siguen haciendo en nuestra ciudad, es buscar el sentido de la vida, buscar este sentido de trascendencia, buscar este sentido del significado de mi propia vida. Viven la espiritualidad fuera de la religión, probablemente. Viven en esta búsqueda de lo espiritual en ideas extraviadas, podríamos decir nosotros. Otros, podríamos nosotros también decir, también están sumidos en la idolatría, pero de otro tipo. Sus dioses no son Ares, no es Zeus, no son los dioses mitológicos griegos, son otros dioses que controlan su vida, otros dioses a los cuales la sociedad rinde el corazón y se entregan a adoración, les rinde todo lo que tienen. El otro día conversábamos con algunos pastores y pastoras respecto de cuál es el edificio icónico, el más alto hoy día en la ciudad de Santiago y en Latinoamérica. ¿Cuál es en nuestra ciudad? ¿Cuál? El Costanera Center. Ese Costanera Center que tiene, ¿cierto?, en sus primeros pisos uno de los malls más grandes del país. Esta imagen icónica en la ciudad de un lugar que el más alto es precisamente un mall. Esta idea del consumismo, esta idea de la entrega a lo material. Muchos hoy día no tienen dioses de madera, no tienen dioses de yeso, pero su idolatría está puesta y su confianza está puesta, por ejemplo, en lo que pueden adquirir, en el consumo, en lo que pueden tener, en las riquezas, en mamón, diría el escritor bíblico. Para otros, cada cual es su propio Dios. Otros tienen infinidad de dioses u otros dioses, pero todos tienen que ver con darle este sentido a la vida, esta idea de encontrar significado en la vida, y rinden todo lo que son y se postran constantemente a todo aquello que les dé significado y que les dé sentido para vivir. La idolatría sigue hoy día presente en muchas formas en nuestra ciudad. Tal vez no en este sentido religioso, que la conocemos, pero sí en un sentido de lo espiritual, que busca ser saciado, que busca ser llenado. La pregunta para nosotros hoy día podría plantearse de la siguiente manera.
Es válido en nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, cuando vemos esta realidad, porque efectivamente vemos una ciudad que está volcada, o vemos una sociedad que está volcada en una búsqueda por otros caminos, que no es Dios. ¿Es válido sentir esta indignación? ¿Es válido sentir este sentimiento de que el corazón, el espíritu se enardece? Aparentemente sí. Es normal, es natural. Pero fíjese que en Pablo no está en ningún caso esta idea de un corazón que se aira, se enoja y que transforma el mensaje de la buena nueva en un mensaje violento, que crea muros, que hace divisiones. Tantas veces, y hemos venido reflexionando sobre esto, el mensaje parece no ser buena nueva. En lugar de crear un puente, que es lo que Pablo está haciendo, porque Pablo está creando un puente con aquellos que están en necesidad, ¿están extraviados? Están extraviados. ¿Están en pecado? Lo están. Están entregados a la idolatría, dice el pasaje. Pero Pablo, en lugar de colocar un muro y del muro lanzar piedras y ataques y ser violento en su mensaje, lo que hace es construir un puente. Y fíjense lo que dice en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo a atenienses: en todo lo que observo, ustedes son muy religiosos. Qué sabio, qué prudente, qué corazón que intenta llevar a estos al conocimiento de Dios, qué corazón que busca la reconciliación y no el enemistarse, qué corazón que busca construir puente hacia aquellos que en una búsqueda religiosa, idolátrica, perdida, lejos de Dios, pero dice el pasaje más adelante, lo hacen por ignorancia, porque no conocen. Y Pablo perfectamente podría haber tomado un azote, podría haber tomado una vara, un madero, y haber golpeado sus ídolos, haber roto sus altares, y haber proclamado y anunciado condenación, ¿cierto?, y destrucción inminente, pero en lugar de crear muros, en lugar de llegar con un mensaje violento, lo que hace Pablo es crear un puente. Me doy cuenta que ustedes son religiosos. Me doy cuenta que ustedes están en una búsqueda. Me doy cuenta que ustedes tienen necesidad interior, una necesidad espiritual. Me doy cuenta que se reconocen carentes. Me doy cuenta que están buscando sentido, lo trascendente, sentido a la vida, sentido a lo que son, sentido a la existencia. Sigue diciendo en el versículo: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Otra vez, qué sabiduría, qué prudencia, qué corazón más entregado a ofrecer un mensaje de buena noticia a aquellos que, extraviados sí, en idolatría sí, lejos de Dios lo están, pero están desesperadamente necesitados del mensaje de la buena nueva. Sí, pasé por ahí y más todavía me di cuenta de que ustedes están en una búsqueda porque tienen un altar con una inscripción: al Dios no conocido. Excavaciones en distintos lugares del mundo griego dan cuenta de que estos altares existían, al Dios no conocido. Y Pablo se ha encontrado con uno de estos altares en la ciudad de Atenas. Altares para todos los dioses. Pero no vaya a ser cosa que se nos escape la adoración, la veneración de un Dios y este Dios se vuelva en nuestra contra. Hay un mito, una historia griega, que dice que los atenienses, después de una de sus infinitas batallas en la que fueron derrotados, se apareció una deidad delante del general de ejército y le dijo que habían perdido la batalla porque no le habían rendido el honor que él como deidad merecía. Entonces, con este mito,
con esta explicación, que no es real, ¿cierto? Es un mito, pero se explica esta idea de que ellos levantaran altares al Dios no conocido. Pero fíjese cómo Pablo, en su intención de crear un puente, de comunicar la buena noticia a aquellos que lo necesitan desesperadamente, ocupa esta idea para poder anunciarles al verdadero Dios. Al Dios, yo me di cuenta que ustedes tienen un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Este altar, para Pablo, y en lo que muestra su discurso, le está mostrando que estos atenienses están en una búsqueda de sentido, están en una búsqueda espiritual, están en una búsqueda de lo trascendente, de darle significado a su vida que no ha concluido todavía. Al Dios no conocido. Están abiertos, no conocen. Su búsqueda por sentido, su búsqueda por trascendencia, su búsqueda por llenar eso que espiritualmente están buscando, para ellos no terminaba, porque tenían un altar al Dios no conocido. Y hoy día, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, es exactamente igual. Podemos llenar nuestras vidas de un sinfín de ídolos: el dinero, las posesiones, el sexo, mi propia profesión, mi trabajo, lo que sea. Lugar que ocupa mi corazón y que desplaza mi vida y mi atención y mi centro de Dios. Cualquier cosa que ocupe el corazón que no sea Dios es un ídolo. Puede que tengamos cientos de ídolos, queridos amigos, en quienes busquemos sentido, en los que busquemos una razón para vivir, significado para nosotros, pero siempre habrá vacío, siempre habrá insatisfacción, siempre habrá una búsqueda que no termina, porque aún no conoces al Dios verdadero. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Su búsqueda nunca va a terminar. Ahí está, al Dios no conocido. Pero hoy día, dice el pasaje, es de ese Dios de quien yo vengo a hablarles. Es de ese Dios al cual ustedes no conocen, pero que claramente necesitan. Yo vengo a predicarles. Yo traigo la buena noticia de la salvación, del perdón, de la paz, de la reconciliación que este Dios ha dado para nosotros por medio de Jesucristo, resucitándolo de los muertos, dice el pasaje. Pero tienen que volverse de los ídolos, tienen que volverse a este Dios, termina predicando él en el pasaje. Queridos hermanos, si Dios se ha acercado, si Pablo entiende que lo que él debe hacer no es crear muros de discordia, de enemistad, si Pablo entendió perfectamente que lo que él tenía que hacer era entregar un mensaje y no violentar a sus interlocutores, porque la intención no es una discusión, no es una pelea que ganar, son almas que necesitan desesperadamente conocer a Dios, a Jesús. Entonces él está decidido a crear puentes, a hacer todo lo posible para conectar con la necesidad de la gente, aunque ellos sean idólatras. Y usted podría decir, son los peores idólatras. Pero Pablo ve en ellos que en esa idolatría, en esa pérdida de rumbo, están completamente vacíos, angustiados, desesperados, miserables, como él alguna vez lo fue sin conocer al Dios verdadero. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy en día? Déjeme preguntarle, porque es una pregunta que yo también me he hecho mientras reflexionaba estos días. En su círculo de amigos, en su círculo con sus compañeros de trabajo, compañeros de estudios, donde vive el barrio, el vecindario, con su familia, sus padres, sus abuelos, sus tíos, qué sé yo. Aquellos que no quieren nada con el Evangelio, aquellos que no quieren nada con Dios, que no le conocen todavía, que tienen prácticas tan distintas, que buscan sentido para su espiritualidad en otras cosas, en otras religiones, en otras formas de pensar, en idolatría del corazón, tal vez. ¿Cuál es nuestra forma de acercarnos a ellos?
¿Los vemos como enemigos? Pablo mismo escribe y reconoce que Dios, por medio de Jesucristo, ha roto el muro de división que había entre judíos y gentiles, haciendo un solo pueblo. Dios no hace acepción de personas y va a decir en el versículo 26, explicando que Dios es el creador de todo lo que existe, continúa diciendo en el versículo 16, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de la humanidad, para que habiten sobre la faz de la tierra. Pablo tiene una tal comprensión de que todos los seres humanos son creación de Dios. Dios no hace diferencias entre paganos ni judíos, y Él tiene que llegar con el mensaje a ellos. Él tiene que crear puentes para anunciar este mensaje que ellos desesperadamente buscan sin conocer. Al que buscan desesperadamente sin conocer, Él lo conoce y quiere darlo a conocer. Pero vuelvo sobre la pregunta hace un rato atrás. Con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros, ¿creamos puentes o creamos muros que nos dividen? Allá están los perdidos. Acá estoy yo de parte de los que han sido salvados. Pablo ve la necesidad de la gente que está extraviada en una búsqueda permanente y constante, pero que no logra dar porque no conocen. Tienen esa marca, ese altar del Dios no conocido. Querido hermano, hermana, usted ha conocido a Dios. Usted y yo, que hemos conocido al Dios verdadero, por gracia, por regalo, por misericordia, tenemos que darlo a conocer a otros. Tenemos que generar puentes para poder conectar con la necesidad de la gente y comunicarles la buena noticia que ellos desesperadamente necesitan. Tantas veces nosotros, en lugar de mostrar al Dios que conocemos, que es el Dios verdadero, mostramos las imágenes que hemos creado de Dios. Las imágenes de un Dios antagónico, de un Dios violento, de un Dios airado, de un Dios castigador. Mostramos la imagen que hemos prefabricado de un Dios insensible, de un Dios inaccesible, en lugar de mostrar al Dios que hoy conocemos, al Dios verdadero y que podemos ver a través de Jesucristo. Aquel Dios que oye, ve y se duele en medio de la necesidad y la miseria producto de nuestro pecado. Aquel Dios que se ha hecho hombre para sufrir en la cruz, Jesucristo, por nuestros pecados, miserias y dolores, resucitando el tercer día con poder, en victoria, para darnos esa misma vida y esa misma salvación. Esa vida inaccesible, inalcanzable, Él la ha hecho accesible. ¿Pero qué creamos nosotros? Debemos crear puentes como Pablo. ¿Cuántos areópagos hay hoy día en nuestra ciudad de Santiago? Infinidades. Donde se pueda generar el diálogo, donde usted pueda ir, siempre va a estar en medio de gente que necesita escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la buena nueva de salvación que el Señor nos ha traído. Pablo cierra diciendo y hablando acerca de esto, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente este Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Este Dios, queridos hermanos y hermanas, que se ha acercado, es el Dios que debemos acercar por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra prédica, de nuestro anuncio, nuestras conversaciones, nuestra forma de vivir, nuestra reflexión, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de compartir con otros, creando puentes. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación, es un mensaje de perdón. Pablo dice, arrepintiéndose, dejando los ídolos, deben volverse a Dios,
al único Dios verdadero. Pero ¿cómo se volverán si no saben que Él se ha acercado? ¿Cómo se volverán a un Dios cuya imagen es un Dios que nosotros mismos a veces presentamos o mal representamos equivocadamente? Presentemos a este Dios y vivamos a este Dios que se ha acercado, que dice el pasaje, no está lejos de cada uno de nosotros. Y seamos puentes que construyan un camino para anunciar el Evangelio en medio de nuestra ciudad. Una ciudad multicultural, de un pensamiento pluralista, pero que tendremos que, tal cual como el ejemplo de Pablo, ser sabios y prudentes, de tal manera que el mensaje llegue, de crear puentes, porque detrás de cada una de esas personas que aún no conocen a Dios, que están en una búsqueda extraviada probablemente, hay una vida destrozada, angustiada, oprimida, que necesita este mensaje de la buena nueva. Oremos al Señor. Demos gracias. Señor, te damos gracias por este pasaje. Una ciudad como Atenas, tan volcada, Señor, en esta búsqueda a través de la filosofía y junto con ello también de las prácticas religiosas, pero una búsqueda al fin, Señor. Que tal cual como Pablo, Señor, en nosotros se produzca ese espíritu que se enardece. Señor, en el buen sentido, en el sentido, Señor, de la compasión, en el sentido no solamente de la indignación, sino que en este sentido más profundo, que tiene que ver con el dolor, con ver lo que hay detrás del extravío, vidas oprimidas, vidas destruidas, vidas sin paz, vidas que no te tienen, Señor. Señor, en una ciudad como Santiago, multicultural, pluralista en su forma de pensar, tan diversa, Señor, que podamos entender que vivir la fe y vivir la misión de Jesucristo, tal cual como Él la vivió, significa también vivir una fe que reconoce las diferencias, que reconoce que hay necesidad, que reconoce que debemos crear puentes, que reconoce que hemos sido llamados a ser agentes de reconciliación, mensajeros del mensaje de la buena noticia. Ayúdanos a desarticular los discursos violentos que en nombre de la fe en Jesucristo se han elaborado en nuestra sociedad occidental, Señor. Guíanos con sabiduría y con prudencia a ser agentes que anuncien, proclamen, vivan, demuestren al único Dios verdadero por medio de esta experiencia de vida con Jesucristo, Señor. Que te conozcan a ti, que te conozcan por medio de Jesús, Jesús viviendo por medio de nuestras propias vidas, Señor. Señor, gracias por esta linda misión de restauración. Gracias por hacernos parte de ella en un mundo, Señor, que te necesita. Ayúdanos una vez más con sabiduría, con prudencia y con un corazón volcado en compasión, crear puentes para que la buena noticia llegue a un mundo que aún no te conoce, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.